Escucha esto, porque puede que hoy estés viviendo el tipo de dolor que nadie ve. Hay un silencio que no se oye con los oídos, pero pesa como una piedra en el pecho. Es el silencio después de orar con todo. Después de llorar sin fuerzas. Después de prometerle a Dios que no te ibas a rendir, y aún así, sentir que el cielo se quedó callado. Y lo más duro no es la prueba. Lo más duro es seguir creyendo con la garganta apretada. Seguir esperando con el corazón cansado. Seguir hablando, cuando parece que nadie responde. Tal vez tú no lo dices en voz alta, pero por dentro te preguntas: ¿Dios me está escuchando de verdad? ¿Hice algo mal? ¿Será que me equivoqué de camino? ¿Y si todo esto no cambia nunca? Y ahí es donde duele más. Porque cuando Dios guarda silencio, la mente intenta tomar el control. Y si no tienes cuidado, tu mente se vuelve un tribunal. Te acusa. Te condena. Te llena de tal vez. Te repite una y otra vez: no estás siendo suficiente. Pero hoy vengo a decirte algo con amor y con firmeza. El silencio de Dios no es rechazo. No es abandono. No es indiferencia. A veces el silencio es el lugar donde Dios está trabajando de una manera tan profunda, que todavía no la puedes ver. Hay temporadas en las que Dios no te da una respuesta rápida, porque una respuesta rápida solo te calma por un momento. Pero una obra profunda te sostiene para siempre. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque creen que Dios solo está presente cuando sienten algo. Cuando ven puertas abrirse. Cuando todo se mueve. Pero la fe real no se entrena con aplausos. La fe real se forma cuando no hay señales. Cuando el reloj avanza. Cuando el problema sigue ahí. Cuando la gente ni siquiera sabe lo que tú cargas. Y aún así tú dices, aunque sea por dentro: Señor, no entiendo. Pero no me voy. Porque hay un nivel de amor por Dios que no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando todo está en silencio. Mira esto con calma. La Biblia está llena de historias donde primero hubo silencio, y después vino el milagro. Silencio antes de la promesa cumplida. Silencio antes de la puerta abierta. Silencio antes de la ahora sí. No porque Dios estuviera ausente, sino porque Dios estaba preparando el momento, el terreno y el corazón. Y aquí viene algo que puede cambiarte la perspectiva. Dios no solo está interesado en darte lo que pides. Dios está interesado en quién te conviertes mientras lo esperas. Porque hay cosas que tú estás pidiendo que son buenas. Pero si llegan con un corazón roto por dentro, te aplastan. Hay bendiciones que, si llegan antes de tiempo, te desordenan. Hay respuestas que, si llegan sin madurez, te confunden. Hay puertas que, si se abren sin preparación, te dañan. Entonces Dios hace algo que parece duro, pero es amor. Te trabaja por dentro primero. Porque tú estás pidiendo un cambio afuera. Y Dios está sanando algo adentro que tú ni sabías que estaba sangrando. Y sí, eso duele. Duele porque tú quieres una frase clara. Una señal evidente. Una respuesta inmediata. Pero Dios muchas veces responde con proceso. Y el proceso no grita. El proceso susurra. Ahora, escúchame bien. No te castigues pensando que Dios está en silencio porque está molesto contigo. A veces el silencio no es corrección. A veces el silencio es confianza. Como si Dios te dijera sin palabras: yo sé que no ves nada, pero yo sé lo que estoy haciendo. Y ahí se revela algo muy fuerte. En el silencio aparecen otras voces. La voz del miedo. La voz de la ansiedad. La voz del pasado. La voz de la gente que opina sin cargar tu cruz. Y si tú no proteges tu corazón, esas voces toman el micrófono. Y empiezas a creer historias que Dios nunca escribió sobre ti. Por eso hoy, antes de ir más profundo, necesito dejarte una verdad como ancla. Que Dios esté en silencio no significa que Dios esté quieto. Él está moviendo cosas que tú no ves. Está alineando tiempos. Está cerrando caminos que te harían daño. Está preparando personas. Está formando carácter. Está fortaleciendo tu raíz. Y mientras tú piensas, ¿nada pasa? Dios está diciendo, mucho está pasando. Ahora, si este mensaje está tocando tu corazón, haz algo sencillo. Deja tu like y escribe en los comentarios una frase corta que hoy describa tu fe en medio del silencio. Puede ser: sigo aquí. Confío aunque duela. No me rindo. Eso no es solo un comentario. Es una declaración. Y puede ser la fuerza de alguien más que está a punto de soltarse. Y quédate, porque en la parte 2 vamos a hablar de lo más difícil. ¿Qué hacer exactamente mientras Dios guarda silencio? ¿Cómo controlar la ansiedad de la espera?
Cómo proteger tu fe cuando el tiempo pasa. Y cómo distinguir si el silencio es preparación, dirección, o una puerta que Dios está cerrando por amor. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a enfrentar cuando Dios guarda silencio. No es ¿por qué a mí? No es cuándo va a cambiar. No es ¿qué estoy haciendo mal? La pregunta más importante es esta. ¿Quién me estoy convirtiendo mientras espero? Porque la espera no es un pasillo vacío. La espera es un taller. Y aunque por fuera parezca que no se mueve nada, por dentro se están formando cosas que van a sostener tu vida después. Pero aquí está el problema. La mayoría no sufre por la espera. Sufre por cómo la vive. Porque hay dos formas de esperar. Una es esperar con fe. La otra es esperar con ansiedad. Y la ansiedad se siente como esto. Te levantas y lo primero que haces es revisar mentalmente el dolor. Te preguntas si hoy sí va a pasar algo. Buscas señales. Interpretas todo. Un mensaje, un sueño, una frase, una coincidencia, cualquier cosa. Y cuando no pasa nada, tu alma se cae como si te hubieran arrancado algo. No porque Dios no exista, sino porque te acostumbraste a vivir vigilando el reloj. Y aquí quiero decirte algo que te va a confrontar, pero te va a sanar. La ansiedad es el intento desesperado de controlar lo que solo Dios puede dirigir. Por eso el silencio te duele tanto. Porque el silencio te obliga a soltar el control. Y soltar el control se siente como morir por dentro cuando has vivido dependiendo de tener todo claro. Pero la fe nunca fue control. La fe siempre fue confianza. La fe no es saber el plan completo. La fe es seguir caminando con el corazón temblando, sin dejar de caminar. Y aquí es donde entra lo práctico. ¿Qué haces tú mientras Dios guarda silencio? No para forzar una respuesta. No para apurar un milagro. No para provocar algo. Sino para no romperte mientras esperas. Porque tú no solo necesitas un milagro afuera. Tú necesitas sobrevivir con el alma intacta por dentro. Y lo primero que tienes que hacer en el silencio es esto. Aprender a respirar de nuevo. Porque cuando Dios calla, el cuerpo también lo siente. La ansiedad se mete en el pecho. Se mete en el sueño. Se mete en el estómago. Se mete en la mente. Te cuesta descansar. Te acuestas, pero la cabeza no se acuesta contigo. Y esa es una señal de que estás intentando cargar con algo que no fue diseñado para tus fuerzas. Entonces, mientras Dios guarda silencio, haz esto. Regresa a lo simple. No intentes orar con discursos cuando estás agotado. Ora con verdad. Dile a Dios lo que de verdad hay. No lo que suena bonito. Señor, me duele. Señor, me canso. Señor, no entiendo. Señor, siento que no puedo más. Pero aquí estoy. Eso es fe. Esa oración pequeña, cruda, sin adornos. Es más poderosa que 1000 palabras vacías. Porque hay algo que el cielo honra. La honestidad. Muchos creen que para acercarse a Dios tienen que estar bien. No. Te acercas a Dios precisamente porque no estás bien. Y mientras tú piensas que decir me siento vacío te aleja, en realidad, te acerca. Porque Dios no te pide actuación. Dios te pide corazón. Lo segundo que tienes que hacer en el silencio es aprender a separar dos cosas. La voz de Dios. Y el ruido de tu mente. Porque cuando Dios no responde rápido, tu mente empieza a inventar explicaciones. Y si no eres consciente, tú mismo te predicas el peor mensaje. Te dices, Dios no va a hacerlo. Ya fue. Esto no cambia. Yo no soy suficiente. Nunca me va a llegar. Y esos pensamientos se sienten reales. No porque sean verdad, sino porque se repiten tanto que se vuelven familiares. Por eso, mientras esperas, necesitas una disciplina sagrada. No creer todo lo que piensas. Porque tu mente, cuando tiene miedo, no busca la verdad. Busca protección. Y por protegerte del dolor, te empuja a bajar la expectativa, a cerrarte, a resignarte. Pero resignarte es un veneno silencioso. La resignación te hace seguir viviendo, pero sin esperanza. Entonces, en el silencio, tú tienes que aprender a hacer algo que parece simple, pero es guerra espiritual. Cuidar lo que entra a tu interior. ¿Qué escuchas? ¿Qué consumes? ¿A quién le cuentas lo que estás viviendo? ¿Qué conversaciones permites? ¿Qué voces tienen acceso a tu corazón? Porque hay personas que no están malas, pero están fuera de tu proceso. Y su opinión, aunque sea bien intencionada, te confunde. Hay gente que te dice, ya supéralo. Ya deja de pedir eso. Eso no era para ti.
Dios tiene otra cosa. Y a veces lo dicen porque ellos no soportarían tu espera. Pero tú no estás viviendo su vida. Tú estás viviendo tu batalla. Así que parte de esperar bien es esto. No le entregues tu proceso a cualquiera. Hay esperas que se cuidan en silencio. Como una semilla. Porque si la semilla se expone demasiado, se daña. Lo tercero que tienes que hacer mientras Dios guarda silencio es aprender a moverte sin desesperarte. Porque hay un error muy común. Pensar que esperar significa no hacer nada. No. Esperar no es quedarte inmóvil. Esperar es seguir obedeciendo aunque no veas resultados. Seguir siendo fiel aunque no haya recompensa inmediata. Seguir haciendo lo correcto aunque nadie lo note. Porque la fidelidad no es una moneda de cambio. No es, yo hago esto, y Dios me responde. La fidelidad es, yo hago esto porque Dios sigue siendo Dios aunque yo no entienda. Eso es madurez. Eso es carácter. Eso es una fe que no depende de que el cielo te dé una señal diaria. Y aquí viene algo fuerte. A veces Dios guarda silencio para ver si tú sigues haciendo lo correcto sin aplausos. Porque si solo obedeces cuando te va bien, eso no es fe. Eso es conveniencia. Y Dios te ama demasiado como para dejarte vivir con una fe frágil. Entonces te entrena. Te forma. Te fortalece. Lo cuarto es aprender a distinguir entre tres cosas. Silencio por preparación. Silencio por dirección. Y silencio por protección. Porque no todo silencio significa lo mismo. Hay silencios donde Dios está preparando algo que todavía no está listo. Como cuando un fruto aún está verde y si lo arrancas lo arruinas. Hay silencios donde Dios te está dirigiendo a soltar algo. No porque sea malo, sino porque no era tu asignación. Y hay silencios donde Dios te está protegiendo de algo que tú no ves. Porque si tú supieras lo que Él está evitando, le agradecerías el silencio. Pero como no lo ves, lo interpretas como abandono. Y para discernir eso necesitas algo. Paz. No emoción. Paz. Porque Dios no siempre habla con prisa. Muchas veces habla con claridad. Y la claridad no llega en medio del ruido. Llega cuando aquietas el corazón. Por eso, si estás en espera, haz espacio para el silencio sano. No el silencio que te tortura. El silencio donde tú te sientas, respiras, y le dices a Dios. No necesito entender todo hoy. Solo necesito fuerzas para este día. Y ahí pasa algo impresionante. Porque Dios tal vez no te da un mapa completo, pero te da pan para hoy. Te da fuerzas para hoy. Te da una calma que no tiene explicación. Y esa calma, aunque tú la veas pequeña, es una forma de respuesta. Porque si en medio de la tormenta tú no te quebraste, eso ya es un milagro. Lo quinto que tienes que hacer mientras Dios guarda silencio es vigilar un punto peligroso. Los atajos. Porque cuando estás cansado, cualquier puerta parece salida. Cuando estás agotado, cualquier cosa que te prometa alivio rápido se ve como bendición. Y ahí es donde muchos se equivocan. No porque quieran rebelarse, sino porque quieren dejar de sufrir. Y el corazón cansado es terreno fácil para decisiones impulsivas. Hay gente que, en el silencio, se mete en relaciones que no debía. Se asocia con quien no debía. Toma decisiones desesperadas. Vuelve a hábitos viejos. Se adelanta. Y luego dicen, Dios, ¿por qué esto salió mal? Y Dios estaba diciendo, no te apresures. No te muevas por miedo. No compres paz falsa. No te vendas por un alivio temporal. Porque hay silencios que son semáforos rojos. No porque Dios te castigue. Porque Dios te cuida. Entonces, mientras esperas, hazte esta pregunta. ¿Esto que estoy por hacer, nace de fe o nace de ansiedad? Porque la fe tiene paz aunque no tenga prisa. La ansiedad tiene prisa aunque no tenga paz. Y esa diferencia puede salvarte. Ahora, escucha esto porque es para ti. No es que Dios no responda. Es que Dios está formando en ti una fe que no se derrumbe cuando el cielo esté callado. Porque el día que Dios rompa el silencio, tú no solo vas a recibir una respuesta. Vas a recibirla con un corazón más firme, más maduro, más fuerte, más estable. Y por eso esta espera no es pérdida. Es preparación. Y antes de cerrar esta parte, quiero hablarle a tu alma con una verdad que sostiene. No estás atrasado. No estás olvidado. No se te pasó el tiempo. No perdiste tu oportunidad. Tú estás en proceso. Y el proceso no es bonito. Pero es sagrado. Porque ahí se separa el que solo cree cuando ve, del que cree aun cuando no ve nada.
Y si tú sigues aquí, escuchando esto, es porque dentro de ti todavía hay una chispa, aunque sea pequeña. Y esa chispa, en manos de Dios, es suficiente para encender de nuevo todo tu corazón. Si quieres, escribe en comentarios una frase que hoy sea tu decisión, no tu emoción. Hoy sigo. Hoy permanezco. Hoy confío aunque no entienda. El abuelo sabio siempre decía que la parte más peligrosa de la espera no es el inicio. Es cuando el silencio se vuelve costumbre. Porque al principio uno ora con fuego. Clama con lágrimas. Promete que no se va a rendir. Pero cuando el tiempo pasa, cuando los días se convierten en meses, cuando ya no hay noticias nuevas, algo empieza a apagarse por dentro. Y él lo contaba mirando al fuego de la chimenea, como si recordara algo que le dolió de verdad. Decía que hay un momento en el que la espera deja de doler fuerte. Y empieza a doler en silencio. Ya no lloras tanto. Ya no preguntas tanto. Ya no esperas con la misma intensidad. No porque hayas dejado de creer, sino porque te estás protegiendo del dolor. Y ahí está el riesgo. Porque cuando el corazón se protege demasiado, también se endurece. El abuelo sabio decía que la fe no muere de un golpe. Muere lentamente. Se apaga como una brasa que nadie sopla. No hay un día específico donde dices, ya no creo. Simplemente dejas de esperar con la misma fuerza. Dejas de orar con la misma sinceridad. Dejas de ilusionarte para no decepcionarte otra vez. Y por fuera sigues siendo el mismo. Pero por dentro ya no ardes igual. Él decía que el silencio prolongado revela lo que realmente amamos. Porque cuando Dios no responde como queremos, queda al descubierto si lo buscábamos a Él. O solo buscábamos lo que Él podía darnos. Y esa verdad es incómoda. Pero es necesaria. Hay personas que, cuando el silencio se alarga, comienzan a bajar sus expectativas espirituales. Empiezan a decir frases como, bueno, si pasa, pasa. Ya no espero mucho. Tal vez no era para mí. Y aunque suenan maduras, muchas veces nacen del cansancio. El abuelo sabio contaba que él mismo pasó por una temporada así. Oró por algo durante años. Años. Y hubo un punto en el que dejó de pedirlo con pasión. No porque no lo deseara, sino porque se cansó de sentirse ignorado. Y una noche, en medio de su frustración, entendió algo que cambió su vida. El silencio de Dios no estaba apagando su fe. Estaba purificándola. Porque la fe que solo vive de resultados es frágil. Pero la fe que sobrevive al silencio, es indestructible. Él decía que cuando el silencio se prolonga, Dios está buscando formar en ti una fe que no dependa de emociones. Porque al inicio la fe es intensa. Se siente fuerte. Se siente apasionada. Se siente viva. Pero la fe madura es diferente. Es más tranquila. Más firme. Menos ruidosa. Ya no grita tanto, pero tampoco se rompe fácilmente. Y aquí es donde muchos cometen un error. Creen que porque ya no sienten lo mismo al orar, algo anda mal. Pero no siempre es retroceso. A veces es crecimiento. Porque la fe infantil necesita señales constantes. La fe madura aprende a caminar sin ellas. El abuelo sabio decía que uno de los mayores peligros del silencio es la comparación. Ver a otros recibir respuestas. Ver a otros celebrar milagros. Ver a otros avanzar. Y preguntarte por qué tú sigues esperando. Esa comparación puede sembrar envidia, tristeza o sensación de injusticia. Pero cada proceso es personal. Dios no trabaja en serie. No responde por orden de llegada. No mide el tiempo como nosotros. Lo que está haciendo contigo puede ser distinto porque tu propósito es distinto. Y aunque ahora no lo entiendas, el silencio tiene diseño. El abuelo también advertía sobre algo muy sutil. El diálogo interno. Porque cuando el silencio se alarga, comienzas a hablarte mal. Tal vez no soy suficiente. Tal vez mi fe es débil. Tal vez Dios ya decidió no hacerlo. Y esas frases no vienen de Dios. El silencio no es una sentencia. Es una etapa. Y ninguna etapa define tu valor. Aquí es donde la fe deja de ser emoción. Y se convierte en decisión. Decides seguir acercándote aunque no sientas lo mismo. Decides seguir orando aunque no tengas ganas. Decides no soltar la conexión aunque el cielo esté callado. Y esa constancia silenciosa es poderosísima. El abuelo sabio decía algo que marcó a toda su familia. Dios no se ofende por tus preguntas. Se entristece cuando dejas de hablarle. Porque la comunión no se rompe por el dolor. Se rompe por la desconexión.
Así que si estás cansado, dile que estás cansado. Si estás confundido, dile que estás confundido. Si estás frustrado, dile que estás frustrado. Pero no te vayas. Porque muchas veces el mayor milagro no es la respuesta externa. Es que tu corazón no se haya ido. El abuelo decía que hubo un día en el que dejó de pedir explicaciones. Y comenzó a pedir fortaleza. Y algo cambió. No porque la situación se resolviera al instante, sino porque él dejó de medir a Dios por el resultado inmediato. Comenzó a recordar las veces que Dios sí respondió. Las veces que sí lo sostuvo. Las veces que sí lo levantó. Y entendió que la memoria espiritual es un ancla. Cuando el presente se siente confuso, recordar el pasado te sostiene. Y si hoy sientes que tu fe está más débil que antes, no te condenes. La fe también atraviesa procesos. Hay temporadas de fuego y temporadas de resistencia silenciosa. Ambas son válidas. Lo importante es no soltar la conexión. No aislarte. No cerrar el corazón. No endurecerte. Aunque estés cansado, sigue acercándote. Aunque no entiendas, sigue confiando. Aunque el silencio sea largo, sigue caminando. Porque como decía el abuelo sabio, el silencio no es el final del camino. Es el lugar donde Dios te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete a este canal. No solo por apoyo, sino porque aquí estamos construyendo un espacio para quienes están esperando en silencio. Dale like a este mensaje para que más personas que hoy se sienten solas puedan encontrarlo. Y deja en los comentarios una frase que represente tu fe en medio de la espera. Escribe algo como: sigo creyendo. No me rindo. Confío aunque no vea. Tu comentario puede ser la luz que alguien necesita leer hoy. Y si quieres, continuamos con la siguiente parte. Porque aún queda algo más profundo que entender. ¿Qué pasa cuando finalmente Dios rompe el silencio? ¿Y cómo no perder lo que aprendiste en la espera?